En el video anterior demostramos las proposiciones 9 y 10. En la proposición número 9 se estableció que, teniendo una recta XY y fuera de esta un punto P, del cual se trazan a XY la perpendicular PO y también las oblicuas PA y PB, de tal manera que el pie de ambas equidisten del pie de la perpendicular. Nuestras hipótesis fueron XY perpendicular a PO y OA igual a OB. Demostramos entonces que PA es igual a PB. Demostremos la recíproca de esta proposición. De un punto situado fuera de una recta, solo dos oblicuas de longitud dada pueden trazarse a esa recta, y esas oblicuas interceptan en la recta segmentos iguales de los dos lados de la perpendicular bajada del mismo punto. Si tenemos una recta XY y afuera un punto P, de este se trazan dos oblicuas, PA y PB. No perdamos detalle a esta parte del enunciado. De un punto situado fuera de una recta, solo dos oblicuas de longitud dada pueden trazarse a esa recta, es decir, PA es igual a PB. Seguimos con el enunciado. Estas oblicuas interceptan en la recta segmentos iguales de los dos lados de la perpendicular bajada del mismo punto. De P se baja a XY la perpendicular PO. La idea es verificar si se cumple que OA es igual a OB. Tanto las hipótesis como lo que debemos demostrar se parecen en ambas proposiciones, con la diferencia de que PA igual a PB pasa a ser hipótesis y OA igual a OB lo que debemos demostrar. A eso precisamente es lo que se le conoce como recíproca de una proposición. Veamos cómo proceder con la demostración. Para esto usaremos el método de reducción al absurdo. Consiste en negar lo que queremos demostrar y esto, en caso de ser correcta la proposición, nos tiene que conducir a una contradicción. Para este caso, negamos el hecho de que OA sea igual a OB. Esta negación pasará a formar parte de las hipótesis y este hecho deberá conducirnos a una contradicción. Al negar la igualdad entre OA y OB, se presentan dos alternativas. La primera, que OA sea mayor que OB, y la segunda, que OB sea mayor que OA. Veamos la primera de las alternativas. OA es mayor que OB. Tomando en cuenta la figura aquí remarcada, por hipótesis tenemos que XY es perpendicular a PO. Entonces, por la proposición número 10, tenemos que PA es mayor que PB. Pero por hipótesis nos dice que PA es igual a PB, por lo tanto hemos llegado a una contradicción, por lo cual este no era el camino a seguir. Veamos ahora la segunda alternativa. OA es menor que OB. Tenemos de nueva manera, por hipótesis, que XY es perpendicular a PO. Por la proposición número 10, tenemos que PA es menor que PB. Pero por hipótesis nos dice que PA es igual a PB. Por lo tanto, hemos llegado a una contradicción, por lo cual este tampoco era el camino a seguir. Entonces, suponer lo contrario de lo que se desea demostrar conduce a una contradicción. Por tanto, la proposición es correcta y OA es igual a OB, que era lo que queríamos demostrar. Veamos ahora la recíproca de la proposición número 10. Si se trazan dos oblicuas desiguales de un mismo punto a una recta, el pie de la mayor dista más del pie de la perpendicular que el pie de la menor. Procedamos como hace un momento. Tenemos una recta XY y fuera de esta hay un punto P, del cual se trazan a XY dos oblicuas, PA y PB. Según el enunciado, si se trazan dos oblicuas desiguales de un mismo punto a una recta, es decir, esas oblicuas son desiguales. Pongamos que PA es mayor que PB. Fijémonos qué más dice. El pie de la mayor dista más del pie de la perpendicular que el pie de la menor. Es decir, si de P bajamos a XY la perpendicular PO,
que por cierto esta sería nuestra segunda hipótesis, entonces hay que demostrar que OA es mayor que OB. Usemos una vez más la reducción al absurdo y neguemos aquello que queremos demostrar. Es decir, supóngase que OA no es mayor que OB. Para esto me quedan dos opciones. La primera es que OA sea igual a OB y la segunda opción es que OA sea menor que OB. Analicemos el primer caso. Tenemos que OA es igual a OB y también por hipótesis que XY es perpendicular a PO. Entonces, por la proposición número 9, tenemos que PA es igual a PB. Pero por hipótesis tenemos que PA es mayor que PB, lo cual nos conduce a una contradicción. Tomemos el segundo caso. OA es menor que OB. Sabemos que XY es perpendicular a PO. Entonces, por la proposición número 10, tenemos que PA es menor que PB. Pero por hipótesis sabemos que PA es mayor que PB, lo cual nos conduce a una contradicción. Como antes, suponer lo contrario de lo que se desea demostrar nos conduce a una contradicción. Por lo tanto, OA debería de ser mayor que OB, tal y como queríamos demostrar. Pero entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que de cualquier punto de una perpendicular a una recta, solo dos rectas de igual longitud pueden trazarse, y los pies de estas intersectan segmentos iguales con el pie de la perpendicular y viceversa. Y si estos segmentos son desiguales, el pie de la mayor dista más del pie de la perpendicular que el otro y viceversa. ¿Qué podemos decir de la perpendicular? ¿Qué relación existe entre esta y la oblicua? En el mismo sistema, prolonguemos la perpendicular hasta el punto P', de tal manera que PO sea igual a P'O y tracemos P'A. Recordemos que XY es perpendicular a PO y por construcción tenemos que PO es igual a P'O. Analizando la figura, vemos que por la proposición número 9, PA es igual a P'A. Observemos los puntos P y P'. Dado que la recta POP' se construyó prolongando PO, entonces POP' es una recta, y todo esto es por el postulado número 1, que establece que, por dos puntos, puede hacerse pasar una recta y solo una. Y esto nos lleva a deducir que PAP' no es una recta. Según esto y el postulado, el camino más corto entre dos puntos es la recta que los une, tenemos que PO más P'O debería de ser menor que PA más P'A. Usando los resultados anteriores y sustituyendo en la desigualdad, tenemos que PO es menor que PA. Acabamos de demostrar la proposición número 11. La perpendicular es la más corta de las rectas que pueden trazarse a una recta de un punto situado fuera de ella. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.